sabes cuáles son tus deberes? Sí, ¿Cuáles? ayudar a mamá a hacer las tareas, tender la cama, Y muchas cosas más, ¿no? ¿Y cuáles son tus derechos? mis derechos es ir a estudiar, tener la vida, tener la ropa, almorzar, desayunar, cenar, dormir. Salud, ¿no? Salud, educación, bueno. ¿Cuál es tu nombre? Fran. Fran. Ya, Fran, mira, vamos a hacer, tú tienes tus derechos, ¿sí o no? También tienes deberes. Ya, ¿cuáles son tus deberes, a ver, en la institución? Cumplir con las tareas, respetar a nuestros compañeros. Ya. ¿Cuáles son tus derechos, a ver, como hijo, como alumno? Como hijo, ayudar a mi mamá, hacer los deberes de la casa. Nos encontramos con Sven. Sven, ¿tú conoces tus derechos? No. ¿No conoces tus derechos? ¿Tus deberes como hijo, como alumno? ¿Cuáles son? No sé. Ya, como Sven desconoce sus derechos, obligaciones, le vamos a enseñar cuáles son sus derechos. Por ejemplo, Sven tiene derecho a la vida, se encuentra vivo. Sven tiene derecho a comer. Sven tiene derecho a estar en un salón de clases, a recibir educación buena y de calidad. Sven tiene derecho a la vestimenta. Sven también tiene derecho a la salud, a encontrarse bien de salud y a muchos más derechos. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las funciones de esta institución? Bueno, nosotros como EMUNA tenemos como principal función el proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, todo en base al Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Que es una ley a nivel nacional. Bueno, ¿cuáles serían pues, los mecanismos que ustedes utilizan para poder garantizar el cumplimiento de estos derechos? Bueno, como institución, como DEMUNA, claro que obviamente no somos la única institución quienes se encargan de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, nosotros como DEMUNA nos encargamos de realizar talleres, hacemos campañas informativas, realizamos, nosotros tenemos convenio con distintas instituciones, la UPE, están instituciones educativas, la Fiscalía, entonces hacemos justamente las campañas, pasacalles, las ferias informativas, repartimos los volantes con respecto a pues, los derechos, deberes. Estos son, por ejemplo, algunos de volantes que es como que es la DEMUNA para informar qué cosas, qué funciones tiene la DEMUNA, porque no solamente es derechos de la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino también como DEMUNA nos encargamos de hacer conciliaciones, todo en función obviamente de los derechos de los niños, ¿no? Bueno, nos encontramos en el Colegio Seminario San Juan María Vianney y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de los derechos de niños y adolescentes. Cada uno de estos estudiantes nos va a responder las preguntas y una pequeña cuestionario el cual vamos a tratar en la siguiente tema. Si bien es cierto, ustedes son considerados niños y adolescentes, entonces la pregunta que yo les quiero hacer es si ustedes como niños y adolescentes conocen sus derechos. Sí conocemos nuestros derechos gracias a los docentes, especialmente del EPCC y a nuestros padres que nos pueden incentivar en casa. Sí conocemos nuestros derechos porque en el curso de DPCC nos explica la importancia que tiene en el Perú los derechos del niño. Sí conocemos nuestros derechos también porque los padres formadores nos enseñan nuestros derechos. Sí conocemos nuestros derechos, especialmente nos enseñan en el colegio, en el área de DPCC, para así estar seguros sobre nosotros mismos. Ya bueno, la siguiente pregunta también, bueno, ¿tus docentes enseñan cuáles son tus derechos? Sí, cada docente tiene su forma y especialidad de darnos a conocer nuestros derechos, siendo en el aula o fuera del aula, dentro de la institución educativa. Nuestros docentes sí nos enseñan cuáles son nuestros derechos, como derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la identidad y todo eso. Nuestros docentes sí nos enseñan los derechos para tratar de saber y convivir mejor con las personas conociendo.
Sí, sí nos dan a conocer nuestros derechos, porque ese es también un derecho a saber sobre nuestros derechos. Ya. La pregunta es lo siguiente: ¿en sus hogares, en sus familias, respetan su opinión? En la familia sí se respeta mi opinión, porque finales de semana siempre se tiene una conversación entre familia, una reunión familiar para dar a conocer qué hemos cometido, qué hemos hecho mal y nos den a conocer las faltas que tenemos en casa. En mi familia sí se respeta nuestra opinión, ya que al momento de comer decimos las dificultades que tenemos en la familia y al hablar nos respetamos cada uno. En mi familia decimos, damos opiniones en las que lo hacemos en algunas caminatas o paseos y vamos interactuando con ellos. Sí se respetan nuestros diálogos, ya que al realizar nuestras reuniones familiares no opinamos sobre cada uno de nosotros, sobre lo que está pasando o lo que se debe mejorar. Buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Nacional de Ciencias y Artes, La Victoria de Ayacucho. Nos encontramos con nuestro amigo de qué grado? De tercero. De tercero. Ya, le vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Conoces tus derechos? Sí, algunos que son los más comunes en el colegio. Ya. ¿Crees que se respeten tus derechos? Sí, porque, a ver, con un ejemplo sería, al no ser discriminado, también los profesores nos apoyan en eso, los auxiliares, hay charlas motivacionales también acá en el colegio, a veces, y eso. Excelente. Bien, amigo, ¿conoces tus derechos? Claro que sí conozco mis derechos, tanto como de niño y de adolescente. ¿Crees que se respetan esos derechos? En la actualidad no se respetan tanto, ya que hay a veces personas o niños que no se le deben hacer respetar los derechos. Veces también que sí se llegan a respetar. Y bueno, en tu ámbito familiar, ¿se respetan tus derechos? Sí, se respetan mis derechos. Y bueno, como última pregunta, ¿tus docentes te enseñan sobre tus derechos? En los cursos de desarrollo personal y cívica venimos tratando acerca de los derechos y aprendemos un poco de ellos. Primera pregunta, ¿conoces tus derechos? Bueno, puedo decir que no conozco la mayoría de mis derechos, pero a mí me gustaría conocer todos y cada uno de ellos, para saber lo que me hace especial a mí. Ok, bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿crees que se respetan tus derechos, de los cuales tú conoces? ¿Crees que se respetan? Bueno, algunos no se respetan. Bueno, en mi colegio hay algunos profesores que por su alto nivel no respetan a los demás o a los estudiantes. Okay. Como tercera pregunta, así como tú dices que no se respeta tanto los derechos en lo que sería el colegio como tal, ¿en tu familia se respeta tu opinión como tal? Bueno, yo lo podría decir que sí, ya que en mi familia cuando cenamos, cuando nos sentamos y conversamos, compartimos nuestro día a día, incluso nos respetamos nuestras ideas, ya tanto de padre a hijo o de hija a padre o hija a madre. Buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Nacional La Victoria de Ayacucho y acá estamos con el profesor Riveros, en la cual le mencioné una pregunta para que nos explique más o menos de qué trata y del tema, ¿no? Ya, profesor, la pregunta es, como acá en La Victoria de Ayacucho, ¿de qué manera sí ustedes enseñan a los estudiantes sus derechos y cómo deben hacer uso de esa facultad que tienen ellos? Bien, para saludar en primer lugar a la población huancabelicana, acá nos encontramos en el Colegio Nacional de Ciencias de La Victoria de Ayacucho, del Distrito de Ascensión Huancavelica. Referente a los derechos del niño y del adolescente, nosotros nos encontramos organizadamente, ¿no?, desde varios ángulos, ¿no? Se podría decir de la formación integral de los estudiantes. Allí se imparte lo que es los derechos del niño y del adolescente. Durante el proceso del año escolar, ¿no?, iniciamos en el mes de marzo dando la bienvenida a cada uno de ellos, de los estudiantes. Eso por una parte en forma general, ¿no? Y como también estas acciones de lo que viene a ser los derechos del niño y del adolescente también se imparte a través de tutoría, de lo que tenemos acá en el plantel. Pero aparte de ello, tenemos actividades muy específicas que nosotros le impartimos a través de las áreas curriculares. Me refiero al área curricular de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, que está pues programado en todos los colegios, no solamente acá en La Victoria de Ayacucho, del primer grado al quinto grado de educación secundaria. Entonces, allí se toca campos temáticos relacionados a los derechos del niño y del adolescente. Ya, profesor, eso sería toda la pregunta. Muchas gracias.